Buenos días, oyentes. Aquí estás en esta hora de 10 a 11 de la mañana, como todos los jueves. Ya lo sabes, te acompaña Mario López. Buenos días. Buenos días. Y presenta María Pérez. Hablaremos hoy de lo que ocurre en el ámbito estudiantil, y no solo en el ámbito estudiantil, también en el social y en el político. No solo dentro de nuestra localidad y el país, sino también fuera. Además, con nosotros hoy, en nuestra sección de entrevistas, tenemos como invitado, que es todo un honor, a Miguel Cano, miembro de Asamblea Constituyente. Buenos días, Miguel, ¿de qué vienes a hablarnos? Hola, buenos días. Vengo pues a explicar un poquito de qué va la cuestión del proceso constituyente que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Luego, para vosotros, oyentes, estará aquí Miguel en la sección de entrevistas. Pero antes, nos gustaría abrir el programa con una curiosidad, que es un texto extraído de el libro Medios violentos, palabras e imágenes para el odio y la guerra, de Pascual Serrano, y dice así: el lenguaje juega un papel fundamental a la hora de presentar la tragedia de la violencia y la guerra. Así lo recordaba el catedrático de comunicación Vicente Romano. El lenguaje sigue siendo uno de los principales instrumentos de la violencia simbólica. Las palabras y los conceptos se utilizan conscientemente para violentar la capacidad cognitiva de las grandes masas de la población, para confundir las mentes y, en última instancia, para imponer significados que se contradicen con la realidad. Piénsese, por ejemplo, en el empleo de la represión utilizada por el gobierno de Israel contra palestinos y justificada como prevención. Y la lista de ejemplos podría extenderse. Santiago Alba llega a plantear que el uso del lenguaje para ocultar, legitimar o trivializar la guerra puede llegar a recurrir a los mismos recursos que la poesía. Lo que permite la propaganda es lo mismo que permite la poesía, y no por casualidad ambas. Propaganda y poesía movilizan los mismos recursos. Por ejemplo, el eufemismo es efecto colateral o contratista. La sinécdoque, comunidad internacional. La sinestesia, fuego amigo. La metáfora, uvas de la ira. El hipérbaton, 10 palestinos mueren a causa de un bombardeo. Pero la autonomía del lenguaje es limitada y su capacidad de resistencia acaba por sucumbir a los medios de destrucción que sirven de ella para legitimarse en público. De forma que ya va siendo habitual encontrar en nuestros medios el abuso del término daño colateral para referirse a los muertos provocados por la acción armada del bando amigo, o la expresión ejército humanitario o intervención humanitaria cuando quiere legitimar una presencia militar. En algunas ocasiones el eufemismo deja de serlo para convertirse en un término falso con tal de servir al objetivo deseado. Por ejemplo, cuando el bando malo logra capturar a los enemigos, los medios lo denominan secuestro, pero si el bando es amigo, es una retención aunque dure 20 años. Del mismo modo, una invasión es denominada por el ocupante liberación. El cinismo puede llevar a utilizar la expresión ataque quirúrgico y se adueña de un término curativo para referirse a un bombardeo. Tras esta curiosidad, abrimos nuestra sesión matinal. Comenzamos con la sesión de historia con Mario López. Hoy, en la sección de historia, nuevamente hablaremos de la Ley Wert, también llamada Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que a día de hoy, 24 de enero, se debatirá en el Pleno. Nos gustaría comentar, antes de indagar, analizar el contenido del mismo, que el Consejo Escolar del Estado
ya se ha pronunciado ante este anteproyecto, calificándolo de que contiene una memoria económica inviable. Y sin más, vamos con el cuerpo del anteproyecto de ley. Dice así: todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos. Bien, uno de los primeros conceptos que nos encontramos en el documento es una muestra de lo que viene y una manipulación brutal de la teoría de las inteligencias múltiples, que no aboga por la segregación según talento, como expone la ley, sino por el desarrollo de todas las inteligencias de manera igualitaria. También se trata de un eufemismo, que esconde la separación en clase según niveles formativos, lo que viene a ser una medida de exclusión total. Tanto creen en el talento de los estudiantes que no les basta con 175 días lectivos al año, sino que se añadirá con la reforma los correspondientes a los días dedicados a la evaluación trimestral y finales. También la reforma contempla un aumento de las horas dedicadas a las materias comunes, de competencias mínimas, de manera que en las comunidades autónomas con lenguaje cooficial se aumenten hasta el 65% del horario escolar y el 75% en las comunidades sin lenguaje cooficial. Vayamos otra vez al cuerpo del documento. Se habla de flexibilización de las trayectorias, del desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y de la anticipación de los itinerarios hacia bachillerato y formación profesional. Bien, bajo nuestra opinión, la flexibilización de las trayectorias, al igual que la flexibilización de los contratos de trabajo, esconde una precarización de las condiciones en las que el alumnado va a desarrollar su etapa formativa. Los programas de mejora son el eufemismo que se usa para denominar a los ya conocidos cursos que, en vez de poner empeño en solucionar los problemas cognitivos o de atención que pudiera tener el alumnado, reducen el nivel y le restan dificultad. Con la anticipación de los itinerarios nos veremos forzados a elegir mucho antes el camino de los posteriores estudios, sin un tiempo de maduración de las ideas y los gustos, y sin apenas conocer en qué consisten dichas trayectorias, que pueden y suelen cambiar mucho con el tiempo. En este sentido, el nuevo cuarto curso de la ESO distingue, al hilo de la reforma que sufrió en 2010, entre enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, y reduce las materias comunes a ambos de 6 a 4. Vayamos otra vez al cuerpo de la ley orgánica. Se incluirán pruebas a nivel nacional en etapas críticas que tienen el objetivo de detectar tempranamente los problemas que presenta el estudiantado, así como el nivel de exigencia. Bien, a priori, la simple mención de pruebas a nivel nacional nos recuerda a las reválidas de la época franquista, pero el texto profundiza aún más con el concepto de etapas críticas, que viene a expresar las edades más tempranas del alumnado, cuando aún se encuentran en la etapa de la educación primaria. Todo ello con el objetivo de dificultar el acceso a cursos superiores. Esta medida, a todas luces filtradora, es un ataque directo a los métodos pedagógicos, que sostienen que es contraproducente someter a los niños y niñas a grandes presiones y a forzarles a anteriorizar una serie de conceptos por encima del ciclo natural de aprendizaje. Además, choca con el argumento utilizado en el anteproyecto de igualar los niveles de los países más desarrollados en materia educativa, como los países nórdicos. Si analizamos cualquiera de estos sistemas, vemos que en ningún caso se le impone exámenes a los niños y niñas, y tampoco se eliminan asignaturas. Una de las medidas más alarmantes contempladas en este sentido es la generalización de una evaluación a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de primaria, prueba ya realizada en algunas comunidades autónomas en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas en comunicación lingüística y matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, se permite a los centros la adopción de las medidas ordinarias o extraordinarias oportunas sin descartar el repetir el curso para el estudiantado, lo que supone una revalida encubierta en el tercer curso de la enseñanza secundaria. Por otra parte, al finalizar el cuarto de la ESO, las estudiantes deberán aprobar una reválida en toda regla para obtener el título de secundaria a través de un examen bien en modalidad de enseñanzas aplicadas, bien en modalidad de enseñanzas académicas, o en ambas separadamente. La primera de acceso a la formación profesional exclusivamente y la segunda al bachillerato exclusivamente. Esta reválida supondrá un 30% de la nota final de la ESO, siendo el 70% restante las calificaciones ordinarias de los estudiantes. Se menciona la racionalización de la oferta educativa para darle prioridad a la materia de competencia básica. Bien, racionalizar la oferta educativa
en todos los idiomas significa reducir el número de asignaturas, con todo lo que ello conlleva, como el despido masivo de los profesores que les impartían, con la excusa de mejorar el nivel educativo. Se eliminarán asignaturas que se consideren menos importantes, que serán las artísticas y las que fomenten el pensamiento crítico. Pero cabe preguntarnos, ¿con qué criterio se decide cuáles son las importantes y cuáles no? Falazmente, el anteproyecto nos contesta que las importantes son aquellas que poseen las competencias básicas. Sin embargo, todas las asignaturas tienen competencias básicas, que nos ayudan a desenvolvernos. Por lo tanto, no se mejorará el nivel educativo, sino que se empobrecerá. Al contrario, leyendo encontramos la siguiente referencia. Corresponde a las administraciones educativas promover la especialización de los centros educativos públicos de bachillerato. Esto abre la puerta a la supresión de las modalidades de bachillerato, como ya vienen sucediendo por lo pronto. Ya está confirmado que se eliminará el bachillerato de arte en su totalidad, y con este entrecomillado vemos que el proceso seguirá ampliándose. La igualdad de oportunidades entre todos los alumnos y alumnas será un mito con la LOMCE. Por otra parte, en el cuarto curso de la ESO se reducen las materias comunes a cuarto, quitando la posibilidad al estudiantado que vaya a cursar formación profesional de estudiar geografía e historia correspondiente a ese curso. Bueno, podríamos indagar mucho más en lo que respecta a esta ley, pero lo vamos a dejar para posteriores programas. Gracias, Mario, por reportar la información aquí a los oyentes. Espero, oyentes, que les haya facilitado un poquito el conocer el entorno que les está tocando vivir. Seguimos con más actualidad, con la sección de noticias. Hoy empezamos nuestra sección de noticias con una reunión a solas de Rajoy y Merkel. Calientan la idea de un rescate inminente. La cita de Merkel y Rajoy para intentar zanjar el llamado rescate de la deuda española tuvo lugar en el edificio público más caro y grande del mundo. Un simbolismo que al menos el presidente del gobierno español seguro que hubiera preferido evitar. Este edificio corresponde al Parlamento de Bucarest construido en plena era soviética. La reunión entre Rajoy y Merkel duró poco más de media hora y según el presidente del gobierno español transcurrió bien, sin problema. Fuentes de Moncloa indicaron que la conversación se centró en analizar el documento sobre el futuro de la zona euro que se presentó en Bruselas. Las mismas fuentes aseguraron que ninguno de los dos líderes abordó en Bucarest la posibilidad de un rescate para España. Por otro lado, el mercado, que es el ente que mide estas cuestiones, interpretó el encuentro como una prueba más de que Berlín y Madrid han entrado en la recta final de los preparativos de un programa de asistencia, distinto de los rescates completos a la irlandesa, porque consistiría en una potencial compra de la deuda por parte del Banco Central Europeo previa suscripción de un memorándum o con el mecanismo europeo de estabilidad. Bien, desde la tribuna de este micrófono os decimos que el tiempo dirá hasta qué grado estamos cediendo nuestra soberanía a la Unión Europea y a los bancos europeos. Y demostrado que que la independencia, la libertad y democracia de nuestro país son palabras vacías cuando hay un mercado que rige las condiciones. Bien, ahora nos gustaría comentar el tema Cifuentes y la polémica que se está generando en torno al derecho a manifestarse. La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que proteger el derecho de manifestación no es incompatible con la racionalidad de su utilización y, sobre todo, con la racionalidad en el uso del espacio público. Al menos curioso que, bajo el pretexto de la racionalidad, se quiere, digamos así, modular el derecho de manifestación. Cifuentes se ha mostrado de acuerdo con la opinión expresada por el fiscal general del Estado, Torres Dulce, quien ha defendido que los poderes públicos, si así lo consideran necesario, intervendrán o no para regular el derecho a manifestarse. Ha reiterado que no ha planteado reformar la Constitución ni restringir ningún derecho. Según él,
pide que se pueda debatir sobre la posibilidad de modular, sobre la posibilidad de racionalizar el espacio común, y que es una petición que por otra parte realizan de manera reiterada vecinos, comerciantes y demás. Según Cifuente y Torres Dulce, apuntan que de ninguna manera se trata de plantear ninguna reforma ni de restringir ningún derecho. Dicen que creen profundamente en los derechos constitucionales. Dicen que es un derecho constitucional al que hay que proteger, pero que eso no es incompatible con la racionalidad de la utilización ni con la racionalidad de los espacios públicos. Pero habría que ver hasta qué punto esta gente respeta los derechos de los ciudadanos. Y ya que estamos en Madrid, vamos a hablar un poquito sobre movilizaciones en Madrid. Destacamos el encierro llevado por los trabajadores de Telemadrid. Aproximadamente 300 trabajadores del ente público Radio Televisión Madrid han accedido a la sede de corporación en Pozuelo de Alcorcón en la intención de encerrarse de forma indefinida por la protesta por la ERE, que supone el despido de 860 personas de su plantilla. Asimismo, los trabajadores han anunciado su intención de pernoctar en ella ante la inminente envío de la notificación de despido. Además, ha denunciado que agentes de Policía Nacional custodian la entrada y no dejan acceder a la sede ni a empleados del ente ni miembros del comité de la empresa. Pero Telemadrid, no contento con sus trabajadores, han decidido gastar 500.000 euros en contratar a una subcontrata de telefonía para prever de los servicios técnicos para elaborar su programación. Las mismas fuentes han insistido en que se trata de una medida provisional para poder tener una capacidad de producir programación una vez ejecutado el expediente de regulación de empleo. Esta noticia gráfica muestra grandes rasgos de la gestión de los recursos de la Comunidad de Madrid. No nos extraña que esta comunidad sea la vanguardia en los recortes educativos y donde se está generando gran polémica por la pérdida de los servicios públicos, y aquí tenemos un claro ejemplo. Otra semana más hablaremos de las novedades que ocurren en torno a la polémica figura del actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Ya en el anterior programa os comentamos la polémica generada en torno al anteproyecto de la LOMCE y cómo estaba surgiendo una corriente de opinión desfavorable en torno a su persona. Principalmente, y para recordar a nuestros oyentes, toda la crítica recibida al ministro era propiciada por parte de los políticos de Cataluña y el País Vasco, y surgida en torno a la inversión lingüística que representa este borrador. Pues bien, esta semana nos trasladamos a Sevilla, donde una charla programada ha tenido que ser suspendida por la protesta de centenares de estudiantes. En palabras del portavoz de la Coordinadora Andaluza de Representantes de Estudiantes y delegado de estudiantes de la Universidad de Pablo Olavide, Raúl Moreno, se ha tratado a Wert como él nos trata, pues él nos escucha en los órganos de participación, que existen como el Consejo de Estudiantes del Estado o el Consejo de Universidades. Moreno, que ha señalado que la presencia dentro del salón de hotel Los Lebreros de Sevilla y en la calle de en torno a 1 millar de jóvenes ha sido espontánea y convocada a través de las redes sociales. En los órganos de participación para la comunidad educativa, Wert no escucha nuestras propuestas. Ha afirmado Moreno, que ha insistido que el ministro no escucha a la ciudadanía y tiene toda la comunidad educativa en contra. Nos gustaría matizar desde estudiantes implicados que no solo la comunidad educativa, sino que esta comunidad va más allá del ámbito educativo, como ya reflejó la secretaria del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, y comentamos en el anterior programa. Siguiendo declaraciones de Moreno, ha recordado que el ministro fue la diana de la primera huelga educativa de la democracia y ha reprochado que se ríe de la ciudadanía con declaraciones como que es un toro bravo. Lo hemos tratado como él trata a los que supuestamente representa, los estudiantes, ha retirado Moreno. Destacar que el 90% de los asistentes al acto no quería que se celebrase la charla, que era un acto propagandístico. Es interesante cómo el ministro tiene que venir a dar una charla a un hotel porque no se le quiere en las universidades. Desde estudiantes implicados, celebramos y felicitamos a los compañeros que han mostrado su rechazo al ministro y decir que esperemos que se sigan gestando activismos en contra de este y que todo lo que hagamos no es nada en comparación con la pérdida de derechos y la pérdida de garantías democráticas
que están recibiendo los representantes de las universidades a la hora de cuestionarles sus procedimientos. También desde el Ministerio de Educación se está preparando una campaña en los centros escolares de primaria, secundaria y los institutos sobre el fomento al estudio de la asignatura de inglés. Según la campaña, catalogan esta asignatura como de las más importantes o la más importante y considerada como herramienta básica con miras de futuro laboral. ¿Por qué se le querrá dar tanta importancia al estudio de la asignatura de inglés? Pues yo creo que es para sesgar la educación a objetivos económicos. El motivo es que, que están preparando a generaciones y generaciones enteras de trabajadores para servir como tal en el sector servicio o para servir en el extranjero a extranjeros. Y bueno, ya que hemos nombrado al sector servicio, así decir de pasada, el turismo, según las fuentes, dicen que las estadísticas han subido un 3% respecto al año anterior, años anteriores, y que no tenía su récord, que no lo superó con tantas creces como ahora, como en 2007. De este dato que se vanaglorian políticos y empresarios, y que nos lo ofrecen como salida a la crisis, apuntan a que generó empleo, pero sabemos desde aquí que el empleo ni fue de calidad ni fue estable. El sector turismo, la verdad que no es futuro, es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, desde Estudiantes Implicados nos vamos hacia Mali y lo que allí acontece, ya que el ministro de Defensa, Pedro Morene, ha justificado este viernes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aportación española y apoyo a Francia en el conflicto del país africano. Según el ministro de Defensa, Mali no es lejano para España. Un yihadismo en Mali afecta a los países limítrofes. Teníamos la obligación de participar allí. Quien ha reconocido que la sentencia en Mali es una prioridad para todos los europeos. El titular de Defensa ha confirmado a su vez que España enviará a Mali un avión de transporte Hércules y unos 50 instructores dentro de las misiones de Francia y de la Unión Europea en el país africano. Ahora bien, nos gustaría comentar que según el diario New York Times, en los últimos 4 años Estados Unidos llevó a cabo en la región un programa antiterrorista a gran escala, invirtiendo entre 520 y 600 millones de dólares en el entrenamiento de tropas en Mali. A los militares les enseñaban a patrullar las fronteras y a neutralizar las emboscadas, entre otros métodos de lucha contra el terrorismo. Es decir, a Estados Unidos les salió el tiro por la culata, ya que los entrenados en la lucha contra el terrorismo y las unidades militares que entrenaron, en su gran mayoría, desertaron y formaron las filas de los extremistas islámicos, como los rebeldes tuaregs. Este conflicto pone de relieve el doble rasero que se está dando en casos similares, ya que, como sabemos, en el caso sirio es otra la vara que se está midiendo. Allí directamente la intervención de supuestos luchadores por la libertad, que en muchos medios se denuncia como fundamentalistas islámicos, está siendo financiada, organizada y trabajada desde el punto de vista de inteligencia por las fuerzas de la OTAN. La conclusión que les queremos hacer a nuestros oyentes, que este fundamentalismo islámico es bueno dependiendo de que el bando sea favorable o no sea desfavorable, para los intereses de las grandes potencias. Hasta aquí nuestro noticiero, damos paso a publicidad. Està aquí el passatge de l'esquena al Diontan, gent de ací de la que tens arritant.
Bueno, tras la pausa publicitaria, ahora vamos con nuestra sección de entrevistas para todos vosotros oyentes. Miguel Cano entrevista Mario López. Bien, Miguel. Primeramente, darte nuestra bienvenida a nuestro programa nuevamente, a Estudiantes Implicados. Y nos gustaría que nos aclarara aquí a los oyentes cómo surge la idea de un proceso constituyente, que es a lo que has venido. Bueno, nuevamente muchas gracias por la doble bienvenida. La verdad es que estamos a gusto aquí. Bueno, ¿cómo surge la idea? La verdad es que es una confluencia de acciones, ¿no? La verdad es que desde hace mucho tiempo hay mucha militancia y mucho activismo que quiere confluir, que está luchando por mejorar la sociedad. De pronto está ya el 15M y desde la implicación y la cercanía con el movimiento nos fuimos dando cuenta de que todas las reivindicaciones que surgían de este movimiento chocaban con una barrera infranqueable, que era la vigente Constitución española. Luego, bueno, esa fue una primera forma de ir tomando conciencia con la necesidad de iniciar un proceso constituyente. Pero también había una serie de analistas, de expertos, ¿no?, que planteaban que en España iba a ser necesario un cambio de constitución porque ya la firma del Tratado de Maastricht, en cierta medida, significaba una contradicción importante con lo estipulado en la Constitución española del 77, porque el Tratado de Maastricht ya presuponía la construcción de un banco central europeo independiente de cualquier control político. Ya impedía la participación activa del Estado en la planificación económica y alentaba a la privatización del sector público. Cuando estalla la crisis, bueno, algunos le queremos llamar por su verdadero nombre, ¿no? Ya que estábamos hablando al principio del lenguaje, ¿no? Cuando surge esta estafa que nos está empobreciendo a la mayoría de la ciudadanía, pues el pacto del euro vino a significar como o sea, lo que hacía Maastricht poquito a poco, el pacto del euro lo decía ya. O sea, ya el Estado tiene que dejar de intervenir en la economía, se deben de privatizar absolutamente todos los servicios públicos, entregarlo a la obtención del lucro por la economía privada. Y bueno, en ese ambiente pues surge la necesidad de plantearse un proceso constituyente. Miguel. Sí, dime. Me has comentado de que se han presentado diferentes barreras con respecto a la Constitución. ¿Qué es un proceso constituyente? Y en este caso, si el proceso constituyente, si realmente se llegara a realizar un caso hipotético, ¿no se enfrentaría nuevamente a ciertas barreras o no se cumpliría en su totalidad, como ocurre actualmente con la Constitución española? Pues sí. Vamos a ver si salís de esta complicada pregunta. Bueno, en primer lugar, un proceso constituyente es un proceso social, un proceso histórico, ¿no? Que se produce en un momento determinado, donde la sociedad se reorganiza, ¿no? Se resetea, ¿no? Y entonces, pues, en ese proceso constituyente, cuando se cumplen determinadas circunstancias, pues lo que persigue es situar a qué élites van a manejar o van a tener o a ejercer la soberanía sobre el conjunto de ciudadanos y de territorio a los que supuestamente, pues, o administrativamente, pues, están unidos, ¿no? Entonces, el proceso constituyente es un cambio de régimen, un cambio de relación entre quien ejerce la soberanía y los súbditos o las personas a las que son sometidas sobre esa soberanía. Bueno, en España tenemos muchos ejemplos, ¿no? La Constitución de 1812, el Sexenio Democrático, la Constitución del 78, la República en el 36, la Segunda República. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hasta ahora todos estos procesos constituyentes
o la mayoría de ellos, los que han triunfado, los que han venido los que han llegado hasta estos momentos, son aquellos procesos que recogen los derechos que se proclamaron en las primeras revoluciones burguesas. Tenemos en cuenta que en aquellos momentos los que obtenían o los que se nombraban como pueblo, o sea, los que iban a ejercer la soberanía, tenían 3 características fundamentales, que eran varones, blancos y propietarios. Y en función de eso, bueno, hasta el siglo XIX, las revoluciones sociales, pues la mujer no es ciudadana, no es persona, como si lo fueron estos varones de las primeras revoluciones burguesas, ¿no? Bueno, sí que podemos chocar con diferentes barreras para un proceso constituyente. Es verdad que las fuerzas conservadoras van a intentar impedir que esto suceda, pero la historia tiene sus propias leyes, su propio movimiento, y lo que tenga que venir vendrá, independientemente de la oposición de las fuerzas conservadoras. Bien, Miguel. Me gustaría preguntarte, ¿este proyecto de proceso constituyente, existen más propuestas dentro del Estado español? Es decir, ¿es de aquí de Huelva o existe aparte de aquí de Huelva? Cuando surgió la idea esta, bueno, nosotros hicimos una primera convocatoria con compañeros de Valencia, de Sevilla, que nos conocíamos por haber participado, coincidido en determinadas luchas, ¿no? Pues contra la situación de los inmigrantes o en plataformas por la paz o en contra de la guerra. Cuando hicimos una primera convocatoria, que fue el 17 de diciembre de 2011 en Sevilla, las personas que nos congregamos allí, que vinimos de Cataluña, de Madrid, de Valencia, en torno a unas 90 personas, cuando decidimos de ponernos a trabajar por un proceso constituyente, veíamos que era un objetivo como a muy largo plazo, como una utopía, ¿no? La idea fundamental era volver a recuperar la utopía como motor de la acción y de la lucha, ¿no? Pero no sé si os dais cuenta de que en este 6 de diciembre, al conmemorar el aniversario de la Constitución del 78, todas las fuerzas políticas del arco parlamentario se han pronunciado sobre la necesidad de la reforma de la Constitución, salvo el PP, que no ha dicho de que no fuera necesaria, sino que no existía el consenso suficiente para poder llevar esta cuestión adelante. Ahora mismo tenemos propuestas de procesos constituyentes en Cataluña, a través de Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, el PNV, también con su propio plan soberanista. No podemos dejar de hacer firmar que es un proceso constituyente. Y ahora nos encontramos con las propuestas de izquierda, fundamentalmente del Partido Socialista Obrero Español, que no está por abrir un proceso constituyente, pero sí por hacer una reforma profunda de la Constitución, en un sentido federalizante. Y entre medio nos encontramos con otras fuerzas de izquierda, con representación parlamentaria, pues que en estos momentos se plantean en su mayoría de que no es necesaria la reforma de la Constitución, sino que se aplique. Fundamentalmente Izquierda Unida, estoy hablando. Bien, Miguel. Me gustaría preguntarte la siguiente cuestión que me está surgiendo. Si conseguimos un marco legal, como sería un proceso constituyente, ¿esto afectaría a un cambio económico-social? En el sentido de que estamos sufriendo una crisis, existen casos muy dramáticos, como pueden ser los suicidios, casos de donde se da la máxima impunidad a los bancos, pero con este proceso constituyente, ¿podríamos cambiar esa realidad económica y esa realidad social para ir cambiándolo o subvertiéndolo? Es que, claro, depende de qué proceso constituyente, depende de quién vaya a ejercer la soberanía. La propuesta que nosotros estamos intentando desarrollar es una propuesta que, en primer lugar, es rupturista. Tiene una característica que es de ruptura con el actual ordenamiento jurídico que ordena la Constitución actual. Pensamos que la Constitución no es que haya que aplicarla, la Constitución se aplica cuando se echa a punta de pistola a un ciudadano de su casa por haberse quedado en el paro. Se está aplicando la Constitución.
Cuando la policía le abre la cabeza a un estudiante porque está reivindicando estufas para su clase, pues se está aplicando la Constitución. O sea, que la cuestión es que, en primer lugar, es el movimiento para cumplir los sueños que el 99% de la ciudadanía tiene en su cabeza de cómo debería de ser la sociedad. En primer lugar, tiene que ser de ruptura. Por lo tanto, todas aquellas propuestas de reforma, de suavizar, etcétera, pues la verdad es que nos recuerdan los engaños de los años 70, cuando nos decían dejar de luchar, que ahora a través de la negociación vamos a conseguir no sé qué, no sé cuánto. Bueno, habemos gente viva de aquella época que la recordamos y que no la queremos volver a vivir, porque de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Entonces, en primer lugar, de ruptura. Pero claro, de ruptura también puede ser la de Convergencia y Unión, la de Esquerra Republicana. Entonces, otra característica importante que nosotros queremos imprimir es que además sea democrática. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es una revolución democrática. Revolución en el sentido de que el orden existente nos está llevando no solamente a la pobreza, a unas condiciones de vida miserables a la mayor parte de la población, sino que además nos está dejando sin planeta para poder vivir. Nos está dejando una deuda, tanto en la naturaleza como en bienes materiales, que ni en generaciones vamos a poder pagar, ¿no? Entonces, evidentemente, se necesita un cambio radical del orden existente. Pero ese cambio radical tiene que ser democrático. No por primera vez en la historia, pero sí vamos a intentar que sea por primera vez en la historia de forma duradera, ¿no? ¿Y democrático en qué sentido? En el sentido de que actualmente para nosotros el pueblo no es aquel sector de la población que es hombre, blanco y propietario, sino que ahora el pueblo es otra cosa. Tenemos un nuevo paradigma de pueblo, ¿no? Somos hombres, somos mujeres, somos blancos, somos negros, amarillos, de aquí, de fuera, pues estamos de paso, nos venimos a quedar, somos propietarios, no somos propietarios, es decir, la ciudadanía, los trabajadores. Nosotros somos los que tenemos que ejercer la soberanía, que la ciudadanía controle las instituciones políticas, que los trabajadores controlen la economía e intervengan en la misma. Serían las condiciones por las que yo y personas que más o menos estamos trabajando en este momento, pues estamos soñando de que eso llegue a ocurrir en algún momento. Bien, Miguel, ¿en qué momento nos encontramos de dicho proceso de constituyente a día de hoy? Bueno, es un poco complicado. Es un momento un poco confuso, ¿no? Porque si bien cuando nosotros empezamos a plantear la necesidad de un proceso constituyente hecho por el pueblo desde abajo, estábamos solos ante el peligro. Como he dicho antes, veíamos que eso era un proceso a muy largo plazo, que la Constitución era algo que era muy complicado de tocar. Pero como ya te digo, ahora hay una gran confusión porque surgen propuestas de reforma constitucional por todos lados. El 25S tiene su propuesta de reforma constitucional, hay asambleas del 15M que también, militantes de izquierda que participan en estos movimientos también llevan su propio... Entonces es un momento bonito, porque al haber tanta diversidad de propuestas, lo que nos permitiría es abrir un gran debate y ir aclarando ideas. Por lo demás, yo pienso de que un proceso constituyente de las características que estamos hablando, que sea un proceso de ruptura o revolucionario y democrático, que luche porque exista una economía democrática al servicio de que el capital esté al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio del capital, que sea respetuosa y reparadora de la naturaleza, esa economía, que las instituciones públicas estén controladas permanentemente por la ciudadanía. Yo creo que, aunque sea en estos momentos una de las propuestas más minoritarias en este abanico de activismo o de hiperactivismo que estamos viviendo en estos momentos, yo creo que a la larga va a ser la que va a permanecer y la que va a desarrollarse. Yo pronostico un futuro... Yo creo que todos debemos de pensar que el futuro pertenece a los pueblos, pertenece a los trabajadores, pertenece a la paz,
y a la libertad, y no pertenece ni al imperialismo, ni a los capitalistas, ni a los que actualmente detentan el poder. Claro que sí. Me gustaría comentar, antes de seguir en la siguiente pregunta, que hoy tenemos una novedad en nuestro programa en Estudiantes Implicados, que tenemos hoy un micro abierto. Quien de nuestros oyentes quieran llamar por teléfono y preguntar en directo a nuestro entrevistado, solo tiene que llamar al 959-219343 y le recogemos la llamada. Y siguiendo la siguiente pregunta, Miguel, ¿cómo podríamos contactar con ustedes en el sentido de cuándo sigue la próxima asamblea, si es abierta, etcétera? Mira, nosotros funcionamos de la siguiente forma. Cualquier persona que entre en la página web de Constituyentes se puede adherir a los manifiestos que ahí están inscritos. Y todos los ciudadanos de Huelva que se inscriban en esa página web, pues serán informados de toda la actividad que vayamos desarrollando y convocados por si algún día quieren acudir a las reuniones, convocados a las reuniones y a los actos que vayamos haciendo. O sea, lo único que tienen que hacer es adherirse a la propuesta nuestra de Constituyentes en la página web de constituyentes.org y en breve, si especifica su correo electrónico o su teléfono, forma de contacto, pues no solamente en Huelva, sino desde la ciudad que lo haga, donde resida, la Asamblea Constituyente de su municipio, pues lo tendrá informado y lo convocará a todos los actos y todas las reuniones que se vayan haciendo. Bien, Miguel, mi pregunta sería la siguiente. Bajo el manto del proceso constituyente, ¿qué barreras, es decir, lo que serían los grandes banqueros, los grandes empresarios, este poder no les favorecería? ¿Cómo defenderían ellos sus derechos y cómo podemos enfrentarnos nosotros, el pueblo, desde un proceso constituyente? Bueno, mi amigo Mario está empeñado en hacerme preguntas muy complicadas. La verdad es que, bueno, vamos a ver, el 90% de la economía en este país no son los grandes banqueros. El 90% de la economía de este país son pequeños y medianos empresarios. Estamos hablando de empresas de 50 trabajadores o menos y muchísima más, pues, de menos de 20 o de 10 trabajadores. Estamos hablando de que la economía de este país, el 90% de la aportación económica y casi el 80% del empleo de mano de obra no están en manos del capital financiero, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por el gran capital. Y entonces, pues tienes que tener en cuenta que, como en todos los procesos históricos, estas clases, ¿no? Pequeña, mediana burguesía, pues puede tomar opción por defender el orden vigente o por defender el surgimiento de un nuevo orden. Todo dependerá de si la gente que vayan encabezando en cada momento un proyecto como el nuestro tengan la inteligencia de llevar siempre una orientación de unidad de la mayor parte de la población contra los principales enemigos de todos, porque, por ejemplo, las últimas reformas laborales. Puede haber que muchos de estos empresarios que estamos hablando, pequeños y medianos, se hayan puesto contentos. Es decir, bueno, tengo más facilidades pero cada vez más se están dando cuenta de que esa ley, pues, no les sirve para reflotar sus economías, no les sirve para reflotar sus empresas, no les sirve para aumentar la producción, les sirve para despedir más fácilmente a los trabajadores y les sirve para cerrar su empresa. O sea que el objetivo, estas pequeñas y medianas empresas, el 90% de los agentes que intervienen en la economía real de este país están tan puteados como el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de los trabajadores, frente a los grandes banqueros, frente al capital financiero y frente a las grandes transnacionales que son realmente quienes manejan los hilos del mundo. Bien, Miguel. Ya por terminar, sabemos cómo podemos contactar con la Asamblea Constituyente. Tenemos que cerrar esta sección de entrevistas y le doy paso a mi compañera María. Bueno, muchas gracias, Miguel.
por haber compartido con nosotros tu experiencia, tus testimonios. Tanto a los oyentes como a nosotros nos ha resultado muy interesante. Muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Muchas preguntas. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Sabéis que siempre nos despedimos con la sección de cultura. Hoy nuestra sección de cultura, aunque tengamos muy poquito tiempo, no nos podemos extender mucho, pero nos despediremos, como siempre, con buen gusto. En este caso lo haremos con un tema de Triana, muy conocidos por todos. Triana, que es grupo culmen para muchos, para mí también, y que estuvo activo en los años 70 y 80 y que por supuesto que ha sido referente para muchos otros grupos y por supuesto hay que decirlo, productos andaluz de calidad. Ahí lo tenéis. Abre la puerta de Triana para todos vosotros y hasta la semana que viene de 10 a 11, ya lo sabéis. Hasta la próxima. Subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterio para soñar. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol.
vida y una ilusión, deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor, donde bailan los luceros y la luna con el sol.